tema, ahora vamos a Bogotá porque el próximo 25 de octubre serán los comicios que decidirán quién gobernará la capital de Colombia por los próximos 4 años. Luego de la polémica desatada por el actual burgomaestre Gustavo Petro, quien fue destituido y devuelto a su cargo por acciones legales, los habitantes de la ciudad esperan que la persona que sea elegida resuelva varios problemas que según ellos aquejan a la capital. El sistema de transporte masivo Transmilenio es uno de estos problemas. En los últimos meses se han denunciado robos, abusos sexuales, falta de cultura ciudadana, insuficiencia en la cobertura y capacidad y hasta muertes en sus instalaciones. La población está preocupada por las altas cifras de inseguridad. Las encuestas revelan que 43% de los ciudadanos se sienten en peligro. En la tarde de fin de semana hablaremos con los principales candidatos a la alcaldía de la capital de Colombia. En esta oportunidad nos acompaña Carlos Vicente Derrú, candidato por el Partido Verde. Está con nosotros desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Una buena tarde y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Es un gusto. Un placer. Por supuesto, ya lo reseñábamos, muchísimos problemas que enfrenta, en este caso, la capital colombiana, Bogotá, pero uno de ellos, aparte de la inseguridad, que también vamos a hablar sobre esto, es la movilidad. Los trancones, como le llaman los colombianos, a ese tráfico pesado y que pues se le quita varias horas de tranquilidad y vida a los ciudadanos en la capital colombiana. Ya pensando en una eventual llegada a la alcaldía, o cuál sería en este caso su propuesta para aliviar la vida de los ciudadanos en respecto a esto, los trancones, como le dicen los colombianos. Bienvenido. Muchas gracias. Tenemos que avanzar en la construcción del metro, por supuesto, pero lo más urgente es un plan de choque para rescatar al Transmilenio. El Transmilenio mueve 2.200.000 personas al día y los últimos gobiernos lo han dejado caer, prácticamente colapsar. Entonces tenemos que introducir un plan de rescate y de salvamento de Transmilenio y hay muchas cosas por hacer para, digamos, darle vida a ese plan de choque, de rescate del Transmilenio. Cuando se habla de plan de choque, ¿qué es? ¿Incorporar más unidades, abrir más estaciones, construir nuevas rutas? Se habla de una ruta, por ejemplo, para la avenida Boyacá. Tengo entendido que es así. Sí. Algo que ya comienza a tener críticas de los propios ciudadanos porque dicen, bueno, esto va a congestionar aún más la ciudad. Explíquenos un poco esa parte. Por supuesto que hay que construir más troncales, porque Transmilenio fue concebido como una red de vías que se dan soporte de apoyo unas a otras. Por ejemplo, la que usted menciona, la de la avenida Boyacá. Pero incluso antes de construir la troncal de la avenida Boyacá y la de la 68 y la de la avenida de las Américas, etcétera, hay cosas por hacer con las troncales que ya están en funcionamiento. Usted ha mencionado algunos puntos. Uno de ellos es introducir más buses, ampliar la flota. Eso está previsto. Se van a introducir en la fase 1 y 2 de Transmilenio 300 vehículos más, que es un incremento como del 40% de la flota. Hay que hacer estaciones más allá de los portales. Los portales, como sabemos, son los puntos terminales de las rutas. Para descongestionar esos portales hay que poner estaciones más allá, en el extremo, en la punta de cada una de las troncales. Hoy en día, el sistema complementario, que es el famoso sistema integrado de transporte con sus busetas y buses azules, está cargando el Transmilenio, trayéndole pasajeros al Transmilenio. Necesitamos crear rutas paralelas de buses azules que en vez de cargar Transmilenio lo descongestionen, como ya se está haciendo en la carrera séptima, por ejemplo, de Bogotá. Entonces, el pasajero puede dejar de usar el Transmilenio y tomar un buen bus de las rutas azules o de las rutas de otro tipo de buses rojos complementarios para desahogar Transmilenio. Hay que, perdón que lo diga así, ponerle la mano a las estaciones de Transmilenio que se dejaron caer. Las puertas no funcionan bien, permiten la entrada de colados. No, las pantallas no avisan bien cuando vienen los distintos vehículos. Hay que reforzar esas estaciones, darles seguridad, limpiarlas, ponerlas bonitas. Es muy importante también replantear lo que aquí llamamos las rutas expresas, porque hay vehículos que paran en todas las estaciones, pero hay algunos que solamente paran en algunas estaciones. Y esas rutas llamadas expresas, que no paran en todas partes, están estructuradas sobre la base de unas matrices, de unos estudios de origen y destino de los viajes que están muy desactualizadas. Entonces,
Las rutas expresas ya no tienen la funcionalidad que tenían que tener. Bueno, y hay que, de verdad, introducir un plan muy profundo y muy radical de incremento de la seguridad en todo el sistema Transmilenio. Amigos televidentes, estamos conversando con Carlos Vicente de Rú, candidato por el Partido Verde a la alcaldía de Bogotá, la capital colombiana. Y estamos tratando el tema precisamente, un tema crítico para todos los bogotanos, el tema de la movilidad. Y usted hablaba un poco de lo que es la situación en el Transmilenio, que es el principal y más grande sistema de transporte masivo de la capital colombiana. Pero yo quería preguntarle, ¿ha evaluado, ha investigado cómo fue que Transmilenio llegó a esto? Robos, ciudadanos que quieren colarse en el Transmilenio y terminan muertos por arrollamiento, violaciones. ¿Cómo llegaron los colombianos a esta situación? Mire, allí se mezcla un tema gerencial con un tema político. El sistema Transmilenio fue promovido hace 15 años por un alcalde, un exalcalde, que ahora aspira otra vez a llegar a la alcaldía, Enrique Peñalosa. Y los gobiernos de izquierda, en general, desatendieron Transmilenio. Tendían a verlo como una propuesta de un alcalde que no era de su misma corriente política y lo descuidaron profundamente. Y esto es lamentable. Propusieron otras salidas, el metro, etcétera. Yo soy partidario del metro, soy partidario del metro subterráneo, pero eso no justifica el abandono en que dejaron Transmilenio. Le daré un ejemplo. Las estaciones de Transmilenio que se acercan a 150, son un poco menos de 150, esas estaciones requieren un mantenimiento anual permanente para que funcionen bien, para que en las puertas no se puedan meter los colados, para que los torniquetes funcionen bien y estén situados de tal manera que no puedan ser sobrepasados por las personas que no quieren pagar el pasaje, etcétera. Pues Bogotá tendría que meterle a mantenimiento de las estaciones por lo menos 100.000 millones de pesos al año. ¿Qué ocurre? Sin embargo, que apenas hace un año esta administración hizo un contrato para mantenimiento de las estaciones, un contrato de 24.000 millones de pesos. Rápidamente se dieron cuenta que había que ampliarlo a unos 30 y pico mil millones de pesos, pero eso no da abasto para mantener esas estaciones. Entonces, habría que hacer una inversión fuerte para darle a esas estaciones la funcionalidad y la seguridad requerida. Fuera de eso, no se apoyó suficientemente a la policía para que garantizara la seguridad de los usuarios. No hubo un plan para los vendedores ambulantes, que hoy en día se meten a las estaciones, venden, los vendedores informales, venden dentro de los buses y ese desorden es aprovechado por los delincuentes. Mucho habitante de la calle, mucho indigente, que por supuesto merece un trato digno, ha hecho del Transmilenio su hábitat, su casa. Bogotá le dedica 26.000, 29.000 millones de pesos al año a programas para habitantes de la calle, pero no se ve presencia de las entidades que trabajan con habitantes de la calle dentro del Transmilenio para decirle a estos habitantes, orientar a estos habitantes que vayan a los centros de atención, a los centros de acogida y no se dediquen simplemente a pasearse por Transmilenio, donde por lo demás se cuelan sin pagar el pasaje. Entonces, hay una gran, digamos, una amplia batería de medidas por tomar para rescatar este sistema. Y miren lo grave, si descuidamos Transmilenio, evitamos algo que al principio se estaba logrando, es que mucha gente dejara de usar el vehículo particular para moverse en ese sistema, porque lo veían limpio, porque lo veían digno. Entonces la gente sigue sacando sus carros particulares. Conozco muchas personas que me dicen, yo usaba Transmilenio pero he vuelto al carro particular. Y el carro particular genera todo lo que ya sabemos, los trancones que usted mencionaba, los atascos vehiculares, el desgaste de la malla vial, la contaminación atmosférica. De manera que es fundamental rescatar de verdad Transmilenio. Ahora, hay otro problema que está mermando la calidad de vida de los ciudadanos en Bogotá. Y es la inseguridad. Quejas de todos los tipos, de todos los sectores, taxistas, prestadores de servicio del transporte público, ciudadanos que caminan, los que van en bicicleta. ¿Qué tiene previsto Carlos Vicente de Rú para atacar la inseguridad que está mermando la calidad de vida en su ciudad, Bogotá? Mire, lo primero es muy sencillo, es muy obvio. Pero es fundamental que el alcalde asuma su condición de principal responsable de la seguridad de toda la ciudadanía. Ese es un tema que ha sido descuidado también por los últimos gobiernos. El alcalde tiene que estar al frente, levantarse a recibir un reporte de los hechos de inseguridad que se están presentando en la ciudad. Crear algo que no tenemos en Bogotá, es una Secretaría de Seguridad. El tema de la seguridad lo maneja por allá
una dependencia secundaria de la Secretaría de Gobierno. Necesitamos que el alcalde se reúna día de por medio como mínimo con su secretario de Seguridad. Necesitamos más fuerza pública en las calles, más policía, y no solamente más patrulleros, más oficiales y suboficiales que orienten y controlen a los patrulleros. Necesitamos que Bogotá, así como le da recursos a la policía y al ejército para temas de seguridad, le dé recursos a la fiscalía, porque se nos está presentando un problema muy grave. Capturan al delincuente, lo llevan ante los fiscales y los fiscales lo sueltan sin continuar el trámite, por lo digamos, congestionados de trabajo que están los fiscales. Bogotá tiene los recursos suficientes para hacer un convenio con la Fiscalía y costear oficinas de fiscales que atiendan el delito callejero, en particular el que se comete en el transporte público. Necesitamos acometer o adoptar modalidades inteligentes de manejo de ciertos delitos, que son modalidades no solamente represivas. Le pongo un ejemplo, y eso fue una propuesta digamos, acertada del alcalde Petro, pero no se le ha puesto la gerencia necesaria. Es hacer que las autoridades de salud entren directamente en relación con los adictos al consumo de sustancias psicoactivas para, digamos, dañarles, secarles el negocio a los expendedores. Aquí los llamamos a los jíbaros. Necesitamos avanzar con las casas productoras y distribuidoras de celulares para que estos aparatos tengan un dispositivo tal que si a usted le roban el celular, usted pueda bloquearlo definitivamente y se acaba el mercado negro y todos los delitos relacionados con el mercado negro de celulares usados. Necesitamos avanzar en la bancarización de la población, que la gente haga sus transacciones no en efectivo, moviendo efectivo en las calles, sino moviendo electrónicamente los recursos. Y necesitamos acometer algo muy importante, un plan de acción para los jóvenes bogotanos, que son centenares de miles que terminaron bachillerato o desertaron de los últimos años, no consiguen empleo, no tienen cupo en las instituciones de educación superior, están en el aire y se convierten, en algunos casos, por fortuna no en la mayoría, porque la mayor parte de los jóvenes luchan de una manera decente por un porvenir sano, pero en algunos casos se convierten en vetas de reclutamiento de la delincuencia. Entonces ese es un tema social, el trabajar con esos 370.000 jóvenes que terminaron estudios, insisto, bachillerato, no tienen empleo, no obtienen cupos en educación superior y merecen un respaldo de las autoridades para impedir que se vinculen algunos de ellos a la delincuencia. Señor Carlos Vicente de Rú, quiero darle un minuto más para que nuestra audiencia en Colombia pueda conocer pues, el concentrado de su propuesta, que me imagino tiene que ver también con el rescate también de la ciudad por la vía del medio ambiente y todo lo que tiene que ver, siendo usted el representante del Partido Verde. Allí tiene su minuto. Por supuesto. Yo quisiera trabajar, mejor dicho, llevo 12 años estudiando a Bogotá como concejal de la ciudad y trabajando por ella. Y quiero trabajar por combinar dos cosas. La construcción de una ciudad amable para todos y todas, lo cual tiene que ver con una movilidad que fluya, con la seguridad, con el ambiente, con la recuperación del espacio público hoy en día invadido. Una ciudad donde todos nos sintamos orgullosos, que queramos esa ciudad y al mismo tiempo que hagamos inclusión social. Y en eso sí podemos recoger las cosas buenas de los últimos gobiernos. Programas dirigidos a la población más vulnerable, a la población más pobre. Las dos cosas no son incompatibles. Ciudad incluyente, ciudad equitativa, con ciudad amable, agradable, segura, fluida para todos y todas. Bien, ese es Carlos Vicente de Rú, candidato por el Partido Verde a la alcaldía de Bogotá. Quiero agradecer que haya acertado la llamada y la invitación, por supuesto, de la tarde y fin de semana aquí en NTN 24. A ustedes, muchísimas gracias.